Cuando cae la noche, el mundo cambia. Los sonidos disminuyen, la visibilidad desaparece y muchas especies dejan de moverse. Pero mientras todo parece entrar en silencio, otras criaturas apenas comienzan a despertar. Criaturas con alas. Ojos imposibles. Movimientos que casi nadie logra ver. Aves nocturnas que no funcionan como las demás. Algunas cazan en completa oscuridad. Otras desaparecen frente a tus ojos gracias a un camuflaje tan perfecto que parecen parte del entorno. Y algunas producen sonidos tan extraños que durante siglos fueron asociadas con leyendas y supersticiones. No dominan el día. Dominan la oscuridad. Pero lo más inquietante no es cómo se ven. Es cómo sobreviven. Porque en la noche no hay margen para errores. La oscuridad obliga a desarrollar sentidos más precisos, movimientos más silenciosos y estrategias completamente distintas. Aquí, ver mejor puede significar vivir. Escuchar antes que los demás puede evitar la muerte. Y moverse sin ser detectado puede cambiarlo todo. Estas aves no solo se adaptaron a la oscuridad, la convirtieron en su ventaja. Y eso es lo que las hace tan impresionantes. Mientras la mayoría de los animales depende de la luz, ellas aprendieron a interpretar sombras, sonidos mínimos y movimientos casi invisibles. Algunas pueden detectar presas sin necesidad de verlas claramente. Otras vuelan sin emitir ruido. Y algunas simplemente parecen criaturas que no deberían existir. No son aves comunes. Son especialistas de la noche. Hoy vas a descubrir algunas de las aves nocturnas más extrañas y misteriosas del planeta, especies que desafían la lógica, que parecen salidas de otro mundo y que demuestran que la naturaleza alcanza su forma más inquietante cuando el sol desaparece. Suscríbete ahora a Avenexus. Dale like, comparte este contenido y comenta cuál de estas aves te parece más perturbadora. Porque lo que estás a punto de ver no es solo vida salvaje. Es lo que ocurre cuando la naturaleza aprende a dominar la oscuridad. El ave que puede orientarse en absoluta oscuridad. Guácharo, Steatornis caripensis. El guácharo no es solo un ave nocturna, es una anomalía dentro del mundo de las aves. Mientras la mayoría depende principalmente de la vista, esta especie desarrolló una capacidad extremadamente rara. Orientarse mediante ecolocalización. Algo que normalmente se asocia con murciélagos, no con aves. No vuela solo observando. Interpreta el sonido. Dentro de cuevas profundas, donde la oscuridad es casi total, el guácharo emite clics constantes que rebotan en las paredes y regresan como información acústica. No necesita ver claramente. Escucha el espacio. Pero lo más impresionante no es que use sonido. Es la precisión. Puede desplazarse a gran velocidad entre formaciones rocosas extremadamente estrechas sin chocar, interpretando el entorno en tiempo real a través de ecos. No avanza a ciegas. Construye un mapa acústico. Su apariencia también resulta inquietante. Ojos enormes adaptados a la oscuridad, vuelo silencioso y un comportamiento asociado históricamente con leyendas dentro de zonas selváticas y cavernas. No parece un ave común. Parece una criatura diseñada para la noche. Además, el guácharo pasa gran parte del día oculto en cuevas, saliendo únicamente cuando la oscuridad cubre el entorno. No evita la noche. Depende de ella. Dentro del ecosistema, cumple una función clave en la dispersión de semillas. Consume frutos y transporta semillas a grandes distancias, ayudando a regenerar bosques enteros. No solo habita el sistema, contribuye a reconstruirlo. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas plantas reducen su expansión natural y el equilibrio del bosque comienza a alterarse. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además,
se pierde una de las adaptaciones más extrañas del reino animal, una prueba de que la evolución no siempre sigue caminos previsibles. En ese equilibrio entre oscuridad, percepción y supervivencia, el guácharo demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre necesita luz. A veces, aprende a interpretar la oscuridad, como si pudiera verla. 2. El ave que desaparece frente a tus ojos. Nyctibius griseus. El nyctibio no es solo un ave nocturna, es una ilusión perfecta. Su capacidad más impresionante no tiene que ver con velocidad ni fuerza. Tiene que ver con desaparecer. Su cuerpo, plumaje y postura están diseñados para confundirse completamente con los troncos de los árboles. Cuando permanece inmóvil, deja de parecer un animal. Parece madera. No se esconde detrás del entorno. Se convierte en parte de él. Pero lo más inquietante no es el camuflaje. Es el nivel de precisión. Las texturas de sus plumas imitan grietas, sombras y variaciones naturales de la corteza. Incluso la postura rígida de su cuerpo está calculada para romper cualquier silueta reconocible. No improvisa el engaño. Es el resultado de una adaptación extrema. Y entonces aparecen sus ojos. Grandes, intensos y brillantes bajo la oscuridad, capaces de detectar movimiento mínimo durante la noche. Mientras permanece completamente inmóvil, observa todo. No necesita moverse para controlar el entorno. La paciencia es su ventaja. Su comportamiento también resulta extraño. Durante el día puede permanecer quieto durante horas, confiando totalmente en su camuflaje. No huye constantemente. Confía en desaparecer visualmente. Cuando llega la noche, cambia por completo. Sale a cazar insectos mediante vuelos rápidos y precisos, aprovechando la oscuridad como cobertura. No domina el día. Domina el momento en que nadie puede verlo. Dentro del ecosistema, cumple una función importante regulando poblaciones de insectos nocturnos y manteniendo equilibrio en zonas selváticas. No altera el sistema. Lo estabiliza silenciosamente. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones comienzan a crecer sin control, afectando la dinámica natural. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las formas más extremas de camuflaje dentro del mundo animal, una prueba de que la evolución no siempre crea organismos para atacar. A veces, los crea para no ser vistos jamás. El ave que convierte el silencio en una ventaja mortal. Lechuza común, Tito alba. La lechuza común no es solo un ave nocturna, es una especialista en moverse sin dejar rastro. Su capacidad más impresionante no está en la velocidad ni en el tamaño. Está en el silencio. Pero no en un silencio normal. Sus alas poseen una estructura especial que reduce al mínimo el sonido generado por el aire durante el vuelo. Mientras otras aves producen ruido al desplazarse, la lechuza prácticamente desaparece acústicamente. No entra en escena. Aparece dentro de ella. Pero lo más inquietante no es que no haga ruido. Es lo que puede escuchar. Su rostro tiene una forma diseñada para captar sonidos con una precisión extrema. Funciona como una especie de receptor acústico capaz de localizar movimientos mínimos incluso en oscuridad total. No necesita ver claramente. Escucha antes de atacar. Y ahí está su verdadera ventaja. Puede detectar pequeños movimientos bajo vegetación, tierra ligera o sombras profundas, interpretando diferencias mínimas de sonido que otras especies no perciben. No busca al azar. Ubica exactamente dónde actuar. Su ataque ocurre en segundos. No hay advertencia previa, no hay persecución prolongada. Solo un descenso silencioso y preciso que termina antes de que la presa reaccione. No prolonga el proceso. Lo resuelve. Sus ojos oscuros y su vuelo fantasmal también alimentaron supersticiones durante siglos.
En muchas culturas, su presencia nocturna fue asociada con señales extrañas o apariciones inquietantes. No parecía un ave común. Parecía algo salido de la oscuridad misma. Dentro del ecosistema, cumple una función clave regulando poblaciones de roedores y pequeños mamíferos, manteniendo equilibrio en distintos entornos. No domina el sistema. Lo estabiliza silenciosamente. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones crecen sin control, afectando cultivos y dinámica natural. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones más perfectas para la noche, una prueba de que la evolución no siempre necesita fuerza extrema. A veces, solo necesita que nadie escuche venir el ataque. El ave que parece una criatura paranormal en plena oscuridad. Búho pescador de Pell, Scotopelia pelli. El búho pescador de Pell no es solo un ave nocturna, es una presencia que parece salir directamente de una leyenda. Su tamaño, sus ojos intensamente anaranjados y su silencio absoluto generan una sensación inquietante incluso antes de moverse. No parece observar el entorno. Parece vigilarlo. A diferencia de muchos búhos, esta especie desarrolló una estrategia completamente distinta: cazar cerca del agua. Mientras otros dominan bosques o zonas abiertas, el búho pescador controla ríos y orillas durante la noche. No depende solo de la oscuridad. Domina el reflejo y el movimiento. Pero lo más impresionante no es donde caza. Es cómo detecta. Permanece inmóvil sobre ramas cercanas al agua, observando mínimos cambios en la superficie. Una vibración, un pequeño movimiento o una alteración casi invisible son suficientes para activar el ataque. No reacciona tarde. Interpreta señales mínimas. Cuando desciende, lo hace con una precisión extrema. Sus garras atraviesan el agua en segundos, atrapando peces sin generar caos innecesario. No irrumpe violentamente. Ejecuta con exactitud. Su apariencia aumenta aún más la sensación de misterio. Plumaje oscuro, tamaño imponente y ojos brillando en medio de la noche hacen que parezca una figura imposible de distinguir completamente. No se muestra por completo. Permanece parcialmente oculto. Durante siglos, aves nocturnas como esta alimentaron historias y supersticiones dentro de distintas culturas africanas. No era difícil entender por qué. No parecía un ave común. Parecía una criatura diseñada para existir solo en la oscuridad. Dentro del ecosistema, cumple una función clave regulando poblaciones acuáticas y manteniendo equilibrio en zonas ribereñas. No domina el sistema. Lo estabiliza silenciosamente. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas dinámicas acuáticas comienzan a alterarse. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones nocturnas más impresionantes del mundo animal, una prueba de que la evolución puede convertir la oscuridad en un territorio perfectamente controlado. El ave que parece tener ojos encendidos en medio de la noche. Chotacabras, Caprimulgus europaeus. El chotacabras no es solo un ave nocturna, es una de las criaturas más difíciles de detectar cuando cae la oscuridad. Su cuerpo parece diseñado para desaparecer completamente entre hojas secas, ramas y suelo forestal. No se esconde detrás del entorno. Se mezcla con él. Pero lo más inquietante no es su camuflaje. Son sus ojos. Cuando la luz los alcanza en plena noche, reflejan un brillo intenso que parece surgir de la oscuridad misma. Durante siglos, esto alimentó supersticiones y leyendas alrededor de esta ave. No parecía un animal común. Parecía una presencia extraña observando desde las sombras. Su comportamiento también resulta inusual. Permanece inmóvil durante largos periodos, confiando totalmente en su capacidad para pasar desapercibido.
No huye constantemente. Confía en no ser detectado. Pero cuando llega el momento de actuar, cambia por completo. El chotacabras caza insectos en pleno vuelo, utilizando movimientos rápidos y extremadamente precisos. Su boca amplia le permite capturar presas mientras atraviesa la oscuridad a gran velocidad. No persigue lentamente. Intercepta en movimiento. Y lo hace casi en silencio. Su vuelo es suave, ligero y difícil de percibir, permitiéndole moverse sin alertar a sus presas ni revelar fácilmente su posición. No domina el entorno por fuerza. Lo domina por discreción. Además, muchas veces descansa directamente en el suelo, algo poco común entre aves nocturnas. Su plumaje rompe completamente su silueta natural. No parece un cuerpo visible. Parece parte del paisaje. Dentro del ecosistema, cumple una función clave regulando poblaciones de insectos nocturnos y manteniendo equilibrio en distintos hábitats. No altera el sistema. Lo estabiliza silenciosamente. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones comienzan a crecer sin control, afectando la dinámica natural. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones nocturnas más perfectas del mundo animal, una prueba de que la evolución no siempre necesita crear criaturas visibles. A veces, crea organismos que sobreviven, porque nadie logra verlos realmente. El ave que no puede volar, pero domina la noche mejor que muchas rapaces. Kakapo, Strygops abruptus. El kakapo no es solo un loro extraño, es una contradicción completa dentro del mundo de las aves. Es nocturno, extremadamente pesado para un loro, y no puede volar. Y aún así, sobrevivió durante miles de años. No dominó el cielo. Dominó el silencio y la oscuridad. Originario de Nueva Zelanda, el kakapo evolucionó en un entorno donde durante mucho tiempo casi no existían depredadores terrestres. Eso cambió completamente su forma de vivir. No necesitó velocidad extrema. Necesitó adaptación diferente. Pero lo más impresionante no es que no vuele. Es cómo se mueve. Durante la noche, utiliza rutas específicas dentro del bosque, recordando trayectos y desplazándose entre vegetación densa con una precisión sorprendente. No avanza sin orientación. Memoriza el entorno. Su rostro también resulta inquietante. A diferencia de otros loros, posee una estructura facial parecida a la de los búhos, diseñada para mejorar la percepción auditiva en la oscuridad. No parece un loro común. Parece una mezcla imposible entre varias especies. Además, su comportamiento es extremadamente silencioso. Se desplaza lentamente, evitando llamar la atención y utilizando el entorno como protección constante. No domina por agresividad. Sobrevive por discreción. Pero hay algo aún más extraño. El kakapo emite sonidos graves y profundos durante la noche que pueden viajar grandes distancias dentro del bosque. Son vibraciones bajas, casi inquietantes, que durante siglos alimentaron historias misteriosas. No parece un simple llamado. Parece surgir desde el bosque mismo. Dentro del ecosistema, cumple funciones importantes relacionadas con dispersión de semillas y dinámica forestal. No solo habita el sistema. Ayuda a mantenerlo funcionando. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas dinámicas del bosque comienzan a cambiar. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las evoluciones más extrañas del planeta, una prueba de que la naturaleza no siempre crea organismos rápidos o agresivos. A veces, crea criaturas que sobreviven porque aprendieron a existir sin ser detectadas en la oscuridad. 7. El ave que puede cazar usando únicamente el sonido. Búho real, bubo bubo.
El búho real no es solo una de las aves nocturnas más grandes del planeta, es una máquina de percepción diseñada para operar cuando casi nada puede ver. Su ventaja no está únicamente en la fuerza. Está en lo que puede detectar. En plena oscuridad, donde el movimiento desaparece visualmente, el búho real sigue cazando con una precisión extrema. Y muchas veces, no necesita ver claramente para hacerlo. Escucha primero. Ataca después. Pero lo más impresionante no es su oído. Es cómo procesa la información. Sus oídos están ubicados de forma asimétrica, permitiéndole detectar diferencias mínimas en el tiempo y dirección del sonido. Eso significa que puede calcular exactamente dónde se encuentra una presa incluso si está oculta entre vegetación o sombras. No escucha simplemente. Construye ubicación espacial. Y entonces llega el silencio. Sus alas están adaptadas para reducir casi completamente el ruido del vuelo. Mientras desciende, la presa muchas veces ni siquiera percibe que algo se aproxima. No anuncia el ataque. Aparece en el último instante. Su mirada también resulta inquietante. Ojos enormes, intensamente brillantes bajo la noche, capaces de captar mínimos niveles de luz. No parecen ojos normales. Parecen diseñados para atravesar la oscuridad. Durante siglos, aves como esta fueron asociadas con supersticiones y presagios. No era difícil entender por qué. Escuchar un sonido grave en la noche y luego ver aparecer una silueta silenciosa con ojos brillantes generaba una sensación imposible de ignorar. No parecía un ave común. Parecía una presencia dominando la oscuridad. Dentro del ecosistema, cumple una función clave regulando poblaciones de pequeños mamíferos y manteniendo equilibrio en distintos entornos. No domina el sistema. Lo estabiliza. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones crecen sin control, afectando la dinámica natural. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones sensoriales más extremas del mundo animal, una prueba de que la evolución no siempre necesita luz. A veces, aprende a convertir el sonido en una forma de ver. El ave que parece observarte desde otro mundo. Poto grande, Nyctibius grandis. El poto grande no es solo un ave nocturna. Es una de las criaturas más inquietantes que existen en los bosques tropicales. Su apariencia rompe completamente con la idea de un ave común. Ojos enormes. Postura rígida. Mirada inmóvil. Y un silencio que lo vuelve aún más extraño. No parece un animal relajado. Parece estar vigilando constantemente. Pero lo más impresionante no es su mirada. Es su capacidad para desaparecer. Durante el día, permanece completamente inmóvil sobre ramas secas, alineando su cuerpo de forma exacta con la madera. Sus plumas imitan perfectamente la textura de la corteza, eliminando cualquier silueta reconocible. No se esconde detrás del árbol. Se convierte en el árbol. Y ahí está la parte más inquietante. Muchas veces puedes estar frente a uno y no verlo. Su camuflaje es tan extremo que solo sus ojos delatan su presencia. Ojos grandes y amarillentos que parecen encenderse cuando la luz toca la oscuridad. No parece observar el entorno. Parece observarte a ti. Cuando llega la noche, cambia completamente. Sale a cazar insectos y pequeños animales mediante vuelos rápidos y silenciosos, utilizando la oscuridad como ventaja absoluta. No domina por fuerza. Domina porque nadie logra detectarlo a tiempo. Además, su sonido nocturno resulta profundamente perturbador. Sus llamados graves y prolongados parecen surgir desde lugares invisibles dentro del bosque, alimentando historias y supersticiones durante generaciones. No parece un canto normal. Parece una presencia oculta comunicándose desde la oscuridad. Dentro del ecosistema,
Cumple una función clave regulando poblaciones de insectos nocturnos y manteniendo equilibrio en zonas tropicales. No altera el sistema. Lo estabiliza silenciosamente. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas dinámicas comienzan a cambiar dentro del bosque. El cambio no se nota al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones nocturnas más extrañas del planeta, una prueba de que la evolución no siempre crea criaturas impresionantes por tamaño o fuerza. A veces, crea organismos que parecen existir entre la realidad y algo mucho más inquietante. Cuando llega la noche, la naturaleza cambia por completo. Lo que durante el día parece familiar, visible y entendible, desaparece bajo la oscuridad. Y en ese momento, otras criaturas toman el control. Criaturas silenciosas, difíciles de ver, y muchas veces imposibles de comprender a simple vista. Lo que acabas de descubrir no son solo aves nocturnas, son organismos diseñados para operar en un mundo donde casi todo falla, la vista se reduce, los sonidos cambian y cualquier error puede significar la muerte. Y aún así, ellas funcionan perfectamente. Algunas aprendieron a escuchar el espacio. Otras desarrollaron camuflajes imposibles. Y algunas parecen directamente criaturas salidas de otro mundo. Pero lo más impactante no es lo extrañas que son. Es que cada una cumple una función esencial dentro de su ecosistema. Controlan insectos. Regulan poblaciones. Dispersan semillas. Mantienen el equilibrio en silencio, mientras casi nadie las ve. Ese es el verdadero poder de estas aves. No necesitan dominar el día para sostener el sistema. La oscuridad les basta. Y ahí está lo inquietante. Mientras la mayoría duerme, ellas siguen trabajando, moviéndose entre sombras, escuchando lo que nadie más escucha, observando lo que otros no pueden ver. La noche, que para muchos representa incertidumbre, para ellas representa ventaja. Porque la evolución no creó estas aves para la luz. Las creó para funcionar exactamente donde otras especies fallan. Y cuando una de ellas desaparece, el cambio no ocurre de inmediato. Primero se altera una pequeña dinámica. Luego cambia una relación dentro del ecosistema. Y finalmente, el equilibrio deja de ser el mismo. Ese es el impacto silencioso de la naturaleza nocturna. No necesita hacer ruido para transformar todo. Suscríbete ahora a Avenexus. Dale like, comparte este video y comenta cuál de estas aves nocturnas te pareció más perturbadora o impresionante. Porque aquí no solo observamos animales. Descubrimos lo que ocurre cuando la naturaleza decide adaptarse a un mundo donde casi nadie puede sobrevivir.